princess in distress. I'm pretty fucking powerful and ready for success. So what is more offensive? A little girl saying fuck, or the fucking on equal and sexist way society treats girls and women? It's our future. So listen up, grown-ups. Here's some words more fucked up than the word fuck. Pay inequality. Women are paid 23% less than men for the exact same fucking work. And women who graduate university with straight A's get paid as much as men who only got C's. So bad grades equal more bank just because you're a boy? Hello and hell no. Pay up, motherfucker. I shouldn't need a penis to get paid. Rape and violent fucked up facts. 1 out of every 5 women will be sexually assaulted or raped by a man. 1, 2, 3, 4, 5. Which one of us will it be? So how many more women have to get knocked down before society stands up and stops it? Here's a hot tip. Stop telling girls how to dress and start teaching boys not to fucking rape. We're glad a women's right to vote is here. But equality's next step is walking to the car without fear. Be pretty. So here's the tricky thing. Pretty, it's a compliment. But here's how this focus works to girls' detriment. Society teaching girls that our bodies, boobs and butts, are more important than our brains leads us to thinking our worth comes from our waistlines. My aspirations in life should not be worrying about the shape of my ass. So fuck focusing on how I look. And give me a book. Ponte guapa, ponte guapa. Cuida de todo el mundo, enfermera gratuita. Ponte guapa, ponte guapa. Un hombre está en el paro, una mujer en casa. Ponte guapa, ponte guapa, ponte guapa. Quédate con los hijos, que a mí me da risa. Ponte guapa, ponte guapa. Emigra a otro país y búscate la vida. Ser pobre, esposa y madre, es tu deber como mujer. Ser pobre, esposa y madre, es tu deber como mujer. No tienes derecho a tener placer. Ponte guapa, ponte guapa, ponte guapa. Siempre embarazada, tienes que morir. Ponte guapa, ponte guapa. Tápate que eres mía desde que te compré. Ponte guapa, ponte guapa, ponte guapa. Mujeres con estudios, menudo desperdicio. Ponte guapa, ponte guapa. Te doy una paliza, después te mataré. Ser pobre, esposa y madre, es tu deber como mujer. Ser pobre, esposa y madre, es tu deber como mujer. Ponte guapa, ponte guapa, ponte guapa. Ponte guapa, ponte guapa. Ponte guapa, ponte guapa, ponte guapa. Ponte guapa, ponte guapa. Ser pobre, esposa y madre, es tu deber como mujer. Ser pobre, esposa y madre, es tu deber como mujer. Ponte guapa, ponte guapa, ponte guapa. Ponte guapa y arréglate. Es martes. Los rayos del sol comienzan a entrar por la ventana y recostado sobre la cama busco encontrar la posición justa que me permita ver a trasluz cada una de las partículas que pululan por esos canales de energía. Siempre me pregunté si cada una de esos puntitos que parecen no tener rumbo no serán pedacitos de ideas de mis vecinos, los sueños de mi papá que nunca fueron, o las rabietas de Napoleón perdidas por el espacio, encauzadas en estos túneles donde el tiempo es recorrido y materia a la vez. Sí, ya sé, siempre hay algún aguafiestas que de la mano de las preposiciones lógicas me pueda dar una explicación física, matemática
y hasta fisiológica de este fenómeno irrisorio que llena mi ocupación de la mañana. ¿Será que yo me niego a la transitoriedad de la verdad científica? Ya que no puedo esquivarla, dígame usted, ¿a dónde van los sueños de un hombre cuando muere? Y sus gustos, sus amores, sus miedos, sus pasiones. No me malinterprete, no quiero intentar aquí entrar en particularidades. Hablemos de la fuerza primal que movió la sensación concreta, y una vez que el todo fue devenir, torbellino y silencio. Bueno, haga el siguiente ejercicio. Mire estos canales que dibuja la luz y dígame si no es una ruta ideal para encomendar a la existencia una vez que el cuerpo no sea necesario. Porque yo creo que la esencia del ser es una carga dinámica de energía que encuentra un canal empírico en el encarne y lleva consigo una impersonalidad colectiva resumida en las sensaciones y símbolos del Uroboros. Porque la cosmovisión es la prueba empírica de la reencarnación y la significación transmitida telepáticamente en forma generacional es la prueba del romance más puro que existe. Mire, son las 10 de la mañana, mi compañera abre los ojos, sepa disculpar, me voy a nadar en ellos. Desde mi cumulus imbus, este ilustre filisteo les encomienda todo su amor y cariño. Tengan ustedes una buena semana. Esto es Ponte Guapa. Nos metemos en esta conversación, queridas hermanas. Sí. Estamos reunidas, estamos acá metidas en esta conversación. Hola, estoy como en una iglesia. Estamos metidas en esta conversación, decía, de estas mujeres, ¿no? que estamos escuchando de fondo. Es nuestro propio templo, digamos. Sí, es verdad, estamos en nuestro propio templo. Sí. Como bien decís. Bueno, y estamos acá escuchando en la introducción del programa a las princesas groseras, que es este video que nos acercó Juli hoy, y estaban hablando sobre la violencia sexista, ¿no? Hacia las mujeres de parte de la sociedad en general, ¿no? No solamente de parte de los hombres, sino también de parte de las mujeres. Se está poniendo lindo, se está poniendo movida la movida acá. Y bueno, justamente estábamos diciendo, ¿no? La violencia sexista hacia las mujeres, que no es solamente porque vos tenés
un puesto de trabajo donde un chabón cobra seguramente más que vos y hacen el mismo laburo. Sino que también esta violencia puede surgir, ¿no? Puede pasar también en el sexo. Sí. Y más precisamente en la pornografía, ¿no? Un Exactamente. tema que muchas veces tocamos en Ponte Guapa. Y en la pornografía que conocemos todos, ¿no? Como la que le dicen la más conocida, La mainstream. Claro, la pornografía que todo el mundo puede consumir en internet o en cualquier lado, donde se la denigra totalmente a la mujer, puede recibir 5 lechazos, Sí. de 5 hombres diferentes, ¿no? Obviamente, ¿no? Sí. Sería así, o sea, claro, capaz que había 10 y 5 acabaron, no sé. Claro. No sé, bueno, se la denigra de todas maneras posibles y bueno, se muestra también en ese tipo de pornografía el lesbianismo como una manera, no sé, sensual entre dos mujeres súper bellas. Que solo satisface el deseo masculino, exactamente, y en la pornografía heterosexual, a pesar de que vemos, podemos ver lesbianismo, no vemos homosexualidad entre hombres, ¿no? O sea, no vemos a dos hombres gay, básicamente, o sea, Claro. no hay penetración entre dos hombres. o una mujer que penetre a un hombre con un dildo, por ejemplo. Claro, quizás sí existe ese tipo de pornografía, pero no está dentro del género general, digamos, de la Claro. pornografía. No es lo más consumido. Exacto, entonces eso es lo que nos demuestra, según entendemos, que bueno, se la desnigra a la mujer también en la pornografía, ¿no? Claro. Pero bueno, existe otra pornografía, parece. Ya hemos hablado un poco Sí. del post-porno. Sí, del posporno, exactamente. Y una representante del posporno que gracias a internet tuve el gusto de conocer, se llama María Llopis, es una artista y escritora española, que ella, bueno, es una feminista que forma parte de Muestra Marranas, que es una muestra que se da en España, muy parecida a la muestra posporno de acá, pero allá, bueno, tiene como un poco más de años ya, y bueno, muestran performance y también audiovisuales sobre el posporno. Y bueno, ella, les traje acá un artículo que escribió ella que se llama El porno que nos merecemos, en el que ella cuenta, ¿no? En el primer párrafo, habla que, bueno, está volviendo de unas vacaciones que se tomó, que, bueno, vino toda purificada, muy contenta, y que cuando llega ven un mensaje privado en el que le piden que escriba un artículo sobre la pornografía en Occidente. Y bueno, un poco se sorprende porque dice, bueno, todavía se está hablando de esto, qué raro, bueno, pero vamos a ver en qué sentido lo podemos tomar, ¿no? Entonces ella elige un disparador que le sucedió justamente en las vacaciones. Bueno, acá les voy a leer un poquito. En una de las cabañas de playas lejanas donde tuve el placer de pernoctar en mi viaje, concretamente en Nagari Sungai Penang, me encontré con un libro que amablemente había dejado el occidental turista que me precedía. Un libro al que se ha clasificado como porno para mamás, bestseller, porno y demás porno chorradas. Se llama 50 sombras de Grey. Me lo leí en 2 tardes y ofrecí el ejemplar para la hoguera en la playa del último día. Si se clasifica un libro como 50 sombras de Grey como pornografía en un medio periodístico, el porno ya no tiene sentido. Me explico. Claro. 50 sombras de Grey no es pornografía. Es una novelita rosa de pésima calidad literaria. Y punto. Pero hoy en día está de moda llamar a cualquier cosa pornografía. Publicar un titular en el periódico con la palabra porno en la sección de cultura funciona. Ensayos sobre la experiencia pornográfica ganan premios nacionales. Los centros de arte acogen muestras sobre la relación entre arte y pornografía. La pornografía ya es cultura popular. Las tesis doctorales sobre pornografía se suceden. La pornografía ya no asusta a nadie. Las feministas hacen porno, tu abuela hace porno. Hubo un tiempo en el que el feminismo se rebeló contra la pornografía. Se decía que generaba violencia contra la mujer, que era sexista y machista y que representaba a las mujeres como objetos sexuales. Ojalá la culpa fuera del porno y erradicándolo acabáramos con una sociedad sexista. Sería tan sencillo. El feminismo adoptó el lema punk de hazlo tú mismo. Decidió que si no te gusta el porno que ves, ábrete de piernas y haz tu propio porno. Feminismo pro-sex, movimiento post-porno, pornografía feminista, porno hecho por mujeres,
las políticas feministas más radicales y los posicionamientos anticapitalistas empezaron a producir material sexualmente explícito que ha tenido una gran aceptación en el mundo del arte y la cultura. Justamente lo que estamos viendo ahora a través de la página, un poquito. Sí. Este corto francés que no es pornográfico, pero es una forma de arte, de arte con mujeres, digamos. Exactamente. Desnudas. Bueno, entonces la industria del porno se inventó el porno para mujeres y que viene a ser algo similar a la literatura para mujeres, es decir, un sinsentido. Material pornográfico en el que se vende una sexualidad femenina estereotipada y ridícula, una sexualidad en la que la iluminación es suave y ellas llevan ropa de marca. Afortunadamente, también hay un buen porno dentro del mainstream. Como dice Lydia Lunch en el documental Mutante, Feminismo Porno Punk de Virgin Despentes, si vas a una tienda de música y escoges cualquier cosa al azar, probablemente sea una mierda. Con el porno pasa lo mismo, hay que conocer y saber elegir, porque la pornografía es un reflejo de nuestra sociedad sexuada. Todas nuestras miserias se ven reflejadas en ella. Vivimos en un mundo en el que la violencia contra la mujer es asumida como parte de nuestro día a día. Esto es Occidente. Bueno, esto es un poco la reflexión que ella tira, ¿no? En un principio. La pornografía no sería solo no sería la raíz del problema contra la violencia contra la mujer, sino que es un reflejo, ¿no? Y esto es lo que dice la periodista, digamos. Claro, esto es Occidente, exactamente, bienvenidos. Y entonces acá es cuando ella retoma un poco lo que conoció en su viaje sobre una sociedad que se llama Sociedad Mosuo, que es un matriarcado de 56.000 personas, en donde a las mujeres a los 13 o 14 años se les construye un cuarto propio que tiene una puerta para el interior de la casa y una puerta hacia el exterior. Entonces ellas pueden, los amantes de ellas pueden visitarlas todas las noches con la condición de que se vayan al amanecer. Y la idea es que ellas pueden tener un amante durante muchos años o pueden tener uno cada noche, o sea, eso es indistinto. Y los hijos que tengan de estas relaciones sexuales, digamos, de su vida sexual, son criados dentro de la familia, dentro del núcleo familiar. Digamos que no hay una paternidad tal y como la conocemos en Occidente. Digamos, el padre y el tío vendrían a hacer lo mismo acá, o sea, no hay paternidad biológica, a eso se refiere. Entonces ella lo que reflexiona es, lo que me llama la atención poderosamente de este tipo de organización social es la libertad sexual de las mujeres y la libertad sexual de la sociedad en general. Es fácil darse cuenta de la utilidad primaria del matrimonio en Occidente, el control de la sexualidad de la mujer. El hombre puede saber con seguridad quiénes son sus hijos biológicos y así legarles su patrimonio. Y es un sistema relativamente reciente, surgió con la agricultura, la ganadería y por supuesto la propiedad privada, hace apenas unos 10.000 años. Bueno, entonces acá otra vez establece esta conexión entre el capitalismo salvaje y el control de la sexualidad hacia la mujer. Entonces ella dice, vayamos a la raíz del asunto, que no es tan difícil. Mientras nos reprimen en Neptuno, y donde haga falta, somos capaces de reconocer la violencia del Estado y no lo somos tanto para identificar la violencia que se ejerce hacia la mujer y consecuentemente hacia nuestra sociedad. Vengo de Sumatra, en Indonesia. He conocido una sociedad matriarcal de unos 4 millones de habitantes, los Minangkabau, no sé cómo se pronuncia, en que la violencia hacia la mujer es sencillamente inadmisible. Me da vergüenza hablar de la realidad de mi país. En mi país las mujeres se les pega y las violan. Las mujeres y sus hijos son asesinadas por sus parejas. Bienvenido a Occidente. A mí no me preocupa que la pornografía mainstream sea sexista. Me parece lógico. Tenemos el porno que nos merecemos. Antes yo era una chica más optimista. Pensaba que creando otro tipo de imaginario sexual podríamos cambiar el mundo. Pero tenemos que identificar la crisis real a la que nos enfrentamos. Esta organización social que vivimos en Occidente está basada en la represión de nuestra sexualidad y en la acumulación de bienes materiales a toda costa. El dinero no da la felicidad, dicen, pero ayuda si formas parte de una sociedad capitalista. La felicidad es vivir en una sociedad en la que podamos colmar todas nuestras necesidades sexuales y afectivas, en la que se prime el bienestar en las criaturas, en la que la acumulación indiscriminada de bienes no sea el fin último. Porque hay para todos, no tengamos miedo, vivimos en la abundancia.
que la pornografía sea lo que siempre debiera haber sido, un sencillo juego que refleja nuestra sana curiosidad por explorar el sexo. Se llama Teoría del demonio de dos cabezas. Ahí las palmas, ahí, vamos. Allá de fondo, que se copen, vamos todos. Divino el cuento, mentira el cuento, encuentro. Viven y sueños las abrigan, con calor se lucen, con calor no tiembla. Un socio, amigo, escudo, enemigo, pequeño, gigante, tu mente refugia, aquellas cosas viven. Y sueños las abrigan, con calor se luce, con calor no tiembla. En la guitarra, Leandro Cubelo, señor, fuerte el aplauso. Aquellas cosas viven y cuerpos las abrigan, con calor se luce, con calor no tiemblan. Viste los cuerpos que negocian la maldad, viste tu queja y de tu queja una risa. Viste los gordos que discuten y bailan, para ellos todo eso es el plan. Viste los cuerpos que negocian la maldad, viste tu queja y de tu queja una risa. Viste los gordos que discuten y bailan, para ellos toda esa mierda es el plan. Muchas Ese gracias. fue nuevo también.
expresión sonora de libertad. Hagamos una charla de peluquería intelectual. Eso, que es más linda. Exacto. Entonces estábamos diciendo que... Estábamos diciendo que vamos a ir a visitar un terreno que no sabemos muy bien de qué lado lo podemos ubicar. Y ¿Un no terreno está mal. de tierra, un campo, un descampado? ¿Vamos a visitar? Y vamos a visitar un descampado. Ajá. Vamos a visitar un descampado. Y si quieren, estamos como jugando a la adivinanza, ¿no? Vamos a ir a visitar un descampado que la verdad de divertido no va a tener nada. Un descampado que está relacionado con un estado criminal y que está relacionado con quien escribe o quien va a hablar de ese descampado, un personaje del que se cumplieron 37 años de su muerte ayer. Exactamente, 25 de marzo. De 1977. Sí. Y que bueno, justamente un poco coincidiendo con esa fecha, un que poco es Rodolfo Walsh, ¿no? Que bueno, la semana pasada hablábamos que el lunes fue 24 de marzo, un nuevo aniversario del inicio del golpe de Estado, pero un año y un día después desaparece Rodolfo Walsh, el escritor que hoy trajiste. Un escritor que, bueno, más allá de su compromiso político, que es muy fuerte, porque podemos señalar que justamente es acribillado en una emboscada que le hacen las Fuerzas Armadas, poco después de dejar la carta abierta de Rodolfo Walsh a las juntas militares, una carta muy extensa, muy clara y con un carácter de denuncia fuertísimo a un año del golpe militar del 24 de marzo de 1976. Recordemos que aparte él tiene una hija desaparecida en ese momento, él es un militante de Montoneros, trabaja para la prensa de Montoneros, que era Noticias, y aparte es muy crítico hacia la organización de Montoneros. No solo es un personaje que se dedica a la militancia, sino que es muy crítico hacia su propia actividad y sus propios compañeros, su propia dirigencia, digamos. Pero bueno, esto es como para entender un poco por qué en este contexto histórico mencionamos a Walsh. Claro. Pero no, hay que entender que Walsh, más allá de todo lo que no está mal, digo, pero todo lo que se construyó, sobre todo en estos últimos tiempos, acerca de su figura política, que digo, no está mal, es real, pero también hay que entender esto, digo, a hacer hincapié en lo crítico que era hacia su propia organización. Exactamente. No dudaba en decir que estaban equivocados. Sin embargo, también es un hombre con una trayectoria literaria muy fuerte. Para empezar vamos a contar un poquitito. Él es hijo de irlandeses, nació en Choel, en Río Negro, en el 27, el 9 de enero, y se trasladó cerquita de acá, a Moreno, más bien lo mandó el papá. A un par de estaciones de acá de la no, radio. En el oeste. Y Mati, perdona que te interrumpa, mientras Mati nos cuenta esto, ¿qué es lo que estamos viendo en la página, Ju? No, en la página no, en la de Ustream, en la ¿no? Ustream, creo. sí, que ya lo publicamos en Facebook. ¿Vos habías armado algo de Walsh? Algunas imágenes que encontramos, bueno, de una película que se hizo sobre Operación Masacre del libro en el 72. Sí, por ahí, 73. Sí, 72. Por ahí. En el 72 fue llevado al cine. Eso, conjunto con unas imágenes de Walsh que encontramos de un video de, bueno, ahora no me acuerdo del usuario de YouTube, pero que hizo un par de videos muy copados, que mezcla voces. Bueno, que en la intro veíamos algo de lo que había hecho, sí. Carlos C. estaba en YouTube. Ah, sí. Como Carlos C. Tiene algunos videos interesantes. Y bueno, entonces Juli hizo mientras Mati nos está contando esto, estamos viendo en la página de Ustream imágenes de la peli y de este realizador, ¿no? Es así. Es así, querida Débora. Y entonces, bueno, vamos a ver. Era del oeste, mira, no era de Río Negro y vino al oeste, sí, a un colegio. Pero es que una vez que es del oeste viene a vivir acá. Para nosotros es algo territorial, Mati. Bien. Vos Igual también podemos pensar que vino del sur. Digo, un sur bastante lejano. Claro, ¿ves que es territorial? ¿Ves que es territorial? Vos sos del sur. Es así. Bueno. Sin cuestiones así como futbolísticas.
Todo se vuelve futbolístico. Todo, ¿no? Todo, o sea, en esta futbolización realidad. de la radio. Sí, Sí, todo está futbolitizado. Sí, podríamos Futbolizado. preguntárselo algún día a Paula Lavarces, que escribió un libro sobre eso, sobre la futbolización y De la cultura, la no música estaría y un mal. montón de cosas. No estaría mal. Pero bueno. Pero bueno, estábamos con Rodolfito. Estudió en Moreno, vivió en Estudió en Moreno. Moreno en una escuela de unos seminaristas irlandeses. Se va a estudiar a La Plata, el profesorado de lengua. Nunca lo va a terminar, pero en todo ese transcurrir va a entrar a trabajar en la editorial Hachette, que es una editorial muy importante, como corrector a los 17 años. Y Muy chiquito. Sí, muy chiquita. Muy Bueno, genia. convengamos que toda esta gente en esos años empezaban desde muy chiquitos en los periódicos. Hay algunos, no me acuerdo ahora los nombres exactos, tendría que revisar, pero han empezado a los 16 años. Ajá. Como por ahí corrector o redactando pequeñas cosas, inclusive con seudónimo. Bueno, pero en 1950 escribe un cuento policial que se llama Las 3 noches de Isaías Bloom, y va a recibir una mención especial del jurado, que estaba integrado nada menos que, si alguien sabe de policiales, Borges, Bioy Casares y Leónidas Barletta. Ah, qué jurado. Claro, digo, no Pobre, recibió... Qué presión, ¿no? No estamos hablando de un jurado de, no sé, de Moria Kazan, Aníbal Pachano, no, no Otro quiero tipo nombrar de a jurado. otros tampoco, no voy a ser mala, pero no, recibe, y ya estamos hablando de un Borges y un Bioy Casares que ya habían sacado Prestigiosos. sus cuentos policiales los mejores, bueno, Leónidas Barletta ni hablar, pero bueno, recibe esa mención. Después va a seguir escribiendo notas en algunas revistas de actualidad. En 1953 va a sacar Variaciones en Rojo, otro libro que recopila cuentos también policiales, donde está Variaciones en Rojo, la aventura de las pruebas de imprenta, Asesinato a la distancia, y va a sacar el primer premio municipal. A partir del año 1955, evidentemente algo lo marca a él con la llegada con la abrupta llegada de la Revolución Libertadora. Y va a dar un giro. Hagamos un hincapié en eso, revolución que era de derecha, digamos, era Claro. una revolución pero de derecha. Una revolución que derroca al gobierno de Perón. Del segundo gobierno de Perón, Ajá, claro. y que va a estar encabezada por Isaac Rojas, Aramburu, bueno, una serie de personajes que una de las características de esta revolución libertadora lo que va a hacer es la proscripción al peronismo. Claro. De hecho, no se va a poder ni siquiera mencionar a Perón, el nombre Perón, no se va a poder hablar, no se lo puede mencionar al partido peronista, no se puede decir la palabra, es terrible. Se quiere erradicar por completo. Por completo de la historia. Hasta el 74 más o menos, o antes, cuando No, antes, la sí, primavera sí, claro. camporista, claro, antes. Un poquitito antes, Sí, 73. pero casi 20 años. Sí, o sí, sea, de proscripción. había Y- una prohibición del peronismo. Sí, y para recordar otro cuento que él va a hacer, que es muy conocido también, o sea, nada de lo que hablemos hoy de Walsh va a ser novedoso. Va a ser esa mujer. Así que apaguen la radio, Sí, no nos sí, escuchen sí, no, más. la No verdad sé para que qué están haciendo. No sé para qué, me parece que está mejor para que Tiene- vayan a tomar algo por ahí. Claro, sí, sí. Pero No, bueno, igual nada. está medio lluvioso, está para Todavía no quedarse. llovió. Pero está feo, está como para Claro, quedarse y pero- escuchar y ver la radio visual. Bueno, lo tuyo, dejémoslo ahí. Bueno, lo tuyo. Pero bueno, les para quería- seguir un chiste, Abby, no, la verdad. No, déjale. Déjale ahí. Les quería comentar que justamente si de prohibiciones se trata, donde él va a hacer, es un cuento completamente elíptico, es esa mujer, donde lo que se va a relatar es, o lo que va a suceder es el encuentro entre un periodista, Sí. tengamos siempre presente la idea del periodista, y un militar. Y van a hablar de esa mujer, el cuerpo de esa mujer, que no es nada más ni nada menos que Evita, Claro. a la que se evita nombrar Y en todo tenía el que cuento. hacer el chiste ella. Lo Está tendría bien. que hacer, discúlpenme. Pero es que es obvio y está muy bueno el juego. No, es verdad. Bueno, pero ese cuento está muy bueno y además Silvando Bembas, un grupo audiovisual, hizo un corto sobre esa mujer, sobre ese cuento de Rodolfo Es muy Walsh, que está interesante muy el bueno. trabajo literario que hace porque Tiene mucho suspenso, es muy sí. escueto, no hay alusión, no hay prácticamente menciones a nombres y estamos viendo, primero vemos cómo cada uno construye al otro. El periodista encarnaría lo popular, el militar, bueno, obviamente el sector de las fuerzas militares que derrocan a Perón, y el cuerpo, que es real, el vagabundeo del cuerpo de Eva Perón,
durante un montón de tiempo sin que se supiera dónde estaba realmente. Walsh va a presentar esa situación, una entrevista entre un periodista y un militar, donde nunca van a mencionar el nombre de esa mujer. Claro. Es una gran elipsis ese cuento. Eso probablemente tiene mucho que ver con la capacidad literaria que tenía Walsh para el policial. Manejar el suspenso, cómo tirar los datos, en qué momento, el silencio. Voy a manejar los climas. Los climas... Para el género policial, no para la crónica periodística, decís vos. No, para la crónica periodística, lo que justamente Walsh es interesante de ver es eso que decíamos. Dejé dicho que en el 55 va a haber un giro en su literatura. Hasta ahí había escrito policial. Se va a dedicar a hacer otra cosa. Él estaba acostumbrado a trabajar en el ambiente periodístico y a partir de un hecho ocurrido en 1956, real, en unos basurales descampados, por eso en decíamos un terreno, ¿no? terrenito, en José León Suárez. O sea, ahí nos vas a llevar. Ahí los voy a llevar. ¿Qué nos va a pasar? No sabemos. Sé si les va a gustar mucho. Gracias por llevarnos a ese lugar. Sí. No, o sea, nos va a llevar a un campo, dijo, pero no sabemos lo que va a pasar. Mírenlo de afuera igual. Claro. El relato es un hecho real, verídico. Sucedió el 9 de junio, la noche del 9 de junio de 1956. 13 hombres fueron detenidos por considerarlos que conspiraban contra la Revolución Libertadora, que en ese momento estaba a cargo de la Presidencia de la Nación. ¿Y estamos hablando de qué libro? ¿De dónde está ese relato? Ese relato está bien en Operación Masacre y está muy bueno el título. Primero porque alude justamente a una operación militar. Recordamos que es una presidencia provisional llevada a cabo por las fuerzas militares. Pero por otro lado es una operación literaria. Porque lo que Walsh va a hacer ahí es, si bien parte de un hecho periodístico, los personajes son reales, los 13 hombres que estuvieron o que tomaron parte. Que él nombra en el libro. Exacto, y que están, que existieron, los hechos sucedieron, el lugar existe, la noche esa, los hechos que él comenta en el libro sucedieron. Él lo que va a hacer es otra cosa. Vamos a ver que va justamente a hacer una serie de operaciones literarias. O sea, va a manipular esa noticia a través de estrategias literarias. Entonces, por eso decía... Lo que en periodismo se conoce como ficción periodística. Y en literatura testimonial. Claro, y sí, es verdad. Que unos años después, en la década del 60, en Estados Unidos le van a decir el no fiction. En el 66 más precisamente. Sí, después de la obra de Truman Capote, A Sangre Fría, también se puede nombrar a Norman Mailer, que es otro de los que va a hacer lo mismo, y Tom Wolfe. Quisiera rescatar de eso, querida Mati, que como siempre se le atribuye todo a Estados Unidos, y en realidad ya 9 años antes Walsh, con Operación Masacre en el 57 cuando la publica, o sea, ya estaba dando inicio a ese género. Tal cual. Pero se lo atribuyen a Truman Capote en el 66 fría. con A Sangre Fría, pero en realidad sí, fue antes. En realidad... Y esto no es territorial, es el hecho. O sea, y aparte que no es el único texto, la única obra de Walsh donde hace esto. Recordemos que también está el caso Satanowski, que también es un caso real. Era el abogado del director del diario La Razón, Peralta Ramos. El abogado fue asesinado en el año 57. Walsh también toma la nota periodística y va a trabajar con datos reales, pero desde otro lugar. ¿Y por qué desde otro lugar? Primero porque nos va a dar el suspenso. El narrador en general va a tomar distintas perspectivas. En algunos casos inclusive va a estar detrás, o sea, va a ser un tipo de narrador que se focaliza por detrás del personaje y va a pensar lo que el personaje estaría pensando. Eso no está en la crónica periodística ni en el texto periodístico. Sin embargo, y crear los climas, hay muchas... Ahí es donde está la narrativa literaria que agrega Walsh. Digamos, el hecho en sí es una historia verídica, eso sería periodístico, pero todo lo demás, o sea, lo que
la víctima está pensando, o el victimario también, es algo agregado por Tal el autor, cual. digamos, o el periodista, lo que sea. No, y aparte, por ejemplo, en otros momentos, él también lo que va a hacer es bueno, dijimos que va a ver, nos va a mostrar a través del personaje esto de describir, si bien es muy dinámico el texto, los capítulos son muy breves, porque justamente lo que hace es darle mucho dinamismo, va a mantener mucho el suspenso. Uno sabe lo que pasa desde el principio, algunos más, otros menos, pero uno sabe que se trata de unos fusilamientos en un terreno, en un descampado de José León Suárez. Ahora, eso no evita que cree el suspenso que crea. Y cómo lo hace Rodolfo Walsh. Y eso tiene que ver con su trayectoria policial y con su capacidad para justamente hacer esta operación entre un texto periodístico, pero trabajado con los recursos literarios. Es un cirujano de las letras, Sí, Rodolfo Walsh. Ha llegado el momento. Lo señala un diálogo breve, impresionante. ¿Qué nos van a hacer?, pregunta uno. Camine para adelante, le responden. Nosotros somos inocentes, gritan varios. No tengan miedo, les contesta. No les vamos a hacer nada. Los vigilantes los arrean hacia el basural con un programa aterrorizado. La camioneta se detiene, alumbrándolos con los faros. Los prisioneros parecen flotar en un lago vivísimo de luz. Rodríguez Moreno baja, pistola en mano. A partir de ese instante el relato se fragmenta. Estalla en 12 o 13 nódulos de pánico. Disparemos, Carranza, dice Gavino. Yo creo que nos matan. Carranza sabe que es cierto, pero una remotísima esperanza de estar equivocado lo mantiene caminando. Quedémonos, murmura. Si disparamos nos tienen seguro. ¡Dale, vamos! Bueno, y vamos rápido porque nuestra querida Mangone parece que está agonizando. Su cara se está poniendo cada vez más roja. Y no sabemos si el Roca Volador va a llegar hasta aquí o si va a tener nafta suficiente como para llegar volando hasta aquí y llevarte a tu hogar. Así que, ¿no? Podemos seguir hablando de... No te estoy tirando un palo, estoy hablando de tu salud. Estábamos escuchando recién la narración, la voz del capítulo 23 de Operación Masacre. O sea, más directo, imposible, ¿no? Y creo que ahí es al terreno donde nos querés llevar. ¿Pero nos vas a matar, vos? No, en realidad no creo que los mate porque, bueno, justamente, si Walsh escribe esto... Vos decías con esto de Hunter Thompson, que él lo que priorizaba era el relato, o sea, no hay una noticia. Bueno, acá va a haber una diferencia con Walsh y yo voy a parafrasear un poquito a Piglia, Ricardo Piglia, que sabe también un poquito de policiales y ha hablado y escrito y analizado bastante a Walsh y a Borges, en los que obviamente hay muchas similitudes. Y Piglia lo que va a decir es algo así como que en Operación Masacre, particularmente, se dan dos acciones de Walsh. Por un lado, va a desmontar la historia escrita, que es la verdad oficial, esta verdad que va a tratar de negar que hubo un fusilamiento. Porque obviamente está por fuera de la ley, eran civiles, claro. Los detienen antes de dictarse la ley marcial, una ley que, bueno, podría haber avalado el fusilamiento por considerar que conspiraban contra el gobierno. Bueno, recién la ley marcial se dicta, creo que cerca de la 1 de la mañana y ellos son detenidos casi 2 horas antes. Por lo tanto, no estaban bajo la ley marcial. Entonces, Walsh lo que hace en Operación Masacre es esta doble operación. Tratar de desmontar la historia que el Estado impone, la memoria que el Estado quiere escribir,
para ir a escuchar los relatos populares, lo que circula, lo que se dice y reconstruir esa otra historia. Claro. Pero, obviamente, si bien va a narrar... Eso es muy de la crónica, además, bueno, de la crónica justamente, policial. porque es lo que va a hacer en Operación Masacre. Dijimos desde lo literario va a usar estas estrategias, por ejemplo, las de buscar distintos tipos de narradores, o sea, el narrador va a ser uno, pero quiero decir, la focalización va a ser diferente. Ahora, desde lo periodístico, para darle una cierta validez a lo que él va a tratar de, la verdad que él está tratando de descubrir, va a utilizar telegramas, decretos, documentos oficiales, se va a valer de los reportajes, porque de hecho recordemos que él empieza a pensar en Operación Masacre porque le cuentan, según dice la narración, que hay un sobreviviente. Claro. Eso es en la primera edición. Sí, tal cual. Entonces, en base a ese dato que le llega como periodista, va a empezar una investigación periodística. De esta manera es como él va a ir enhebrando el relato para terminar, dando cuenta de inclusive lo que pasa después de los fusilamientos, porque recordemos que no mueren todos. De los 13 hombres que van a ser condenados, digamos, porque nunca hay una condena. A ver, los tipos son detenidos, están en la casa de uno, solo 2 realmente tienen cierta participación política y saben, claro, y por ahí se puede pensar que sí que estaban ellos sí al están tanto, participando o sabían de una contrarrevolución y qué sé yo. El resto no tenían ni idea. No es que no tuvieran a lo mejor una militancia, pero la verdad pero eran que simples trabajadores, digamos. Y claro, de hecho, de eso que vos decís, de los sobrevivientes, por eso él después de la primera edición hay varias ediciones más, porque él edita el libro, lo publica creo que un par de meses después, 6 o 7 meses después, sí. y después le empiezan a llegar cada vez más datos y pruebas concretas, entonces el chabón empieza a hacer, hay varias ediciones de Operación Claro, Masacre. porque recordemos, porque después hay no entrevista solo a un sobreviviente. No. Entrevista, si no me equivoco, mueren 5, así que el resto 5, uno se escapa y 6 sobreviven. Claro. Uno de ellos, 7 en realidad, porque uno fue herido muy gravemente. Pero recordemos que, las ediciones que vos decís son una en el 57, otra en el 64, otra en el 69 y después la película que decíamos del 72. Claro. Por ejemplo, uno de los casos de entre los 6 o 7 sobrevivientes que quedan, 2 de ellos, 3 en realidad, pero 2 de los que logran escapar, 2 de los que escapan, digamos que sobreviven, se exilian en Bolivia. Desde allá le mandan la declaración de lo que pasó. 3 de ellos van a Bolivia porque se exilian en la embajada boliviana. Porque convengamos que el Estado, cuando se entera de que estos tipos sobrevivieron, tienen que matarlos. Claro. Tienen que matarlos, pues no puede quedar ningún cabo suelto del desastre que cometieron. Eran 13 civiles de los que no había pruebas y sin más, así, sin estar todavía declarada la ley marcial, desde La Plata le dan la orden a la unidad regional de, ellos están en Florida, es para el lado de Vicente López, les dan la orden de fusilarlos. El mismo comisario duda, inclusive si hacerlo no. Claro, porque metámonos en contexto, no estamos todavía en el 76, estamos en el año 56, en 1956. Operación Masacre vaticinó un poco lo que pasaría después del 76, y lo que seguramente venía pasando también, porque la Patagonia Rebelde también. A ver, seguramente, lo que pasa que, recordemos que, ya que hablamos de Walsh, la dictadura del 76 fue lo más sanguinario, represivo, y que obedecía a un plan sistemático, económico y de disciplinar y reprimir socialmente en pos de ese beneficio económico, de esas medidas económicas que se habían diseñado. Querían implementar, sí. Exacto. Pero la Revolución Libertadora, sin que nosotros simpaticemos mucho con otras cosas, pero quiero decir, va a dar un golpe de estado al peronismo y va a ser también, recordemos, el tiroteo que hubo en Plaza de Mayo.
por la Revolución Libertadora, que dejó varios heridos. Las balas todavía se pueden ver incrustadas en los edificios del Ministerio de Economía. Y bueno, lo que sucede acá, lo que, ya que estamos hablando de crímenes del Estado, en este momento el Estado, si bien por ahí no será el Estado democrático, pero era el Estado encarnado en las Fuerzas Armadas, manda a fusilar a 13 civiles. Claro. Sin ningún tipo de prueba, sin juicio, sin nada, instantáneamente, en menos de 2 horas, se decide la suerte de estos pobres tipos que son llevados, aparte, nadie les dice lo que va a pasar, solo 2 de ellos se empiezan a dar cuenta de lo que puede estar sucediendo. Que es lo que escuchábamos recién, antes de que empezaras a hablar, en el capítulo 23 se ve claramente que ahí recién se dan cuenta los tipos. Exacto, es el capítulo cuando están en el campo, o sea, en Consuelo Suárez, en este terreno donde lo van a fusilar, y los tipos se están caminando para adelante, los canas atrás con las armas, y me parece que estos tipos no van a tirar, y los canas lo único que decían era: sigan caminando, no va a pasar nada. Exacto, les dicen, lo peor es eso, les dicen no les vamos a hacer nada, y bueno, recomiendo que lo lean porque no termina ahí el libro, sino que hay que ver después cómo continúan los sobrevivientes, y no solo los sobrevivientes, sino los muertos. El recorrido que tienen que hacer los familiares de los fallecidos para poder, primero, limpiar su memoria, y segundo, para dar con los cuerpos, porque nadie les dice. Y es muy gracioso que a uno de ellos, unos años después, le entregan un certificado de buena conducta, o sea, que quiere decir que ni siquiera hay antecedentes. Claro. Para esta gente, aparte Walsh también se encarga esto de poner de relieve que el Estado que mandó a asesinar a 13 civiles, porque sí, ni siquiera tienen claras las identidades, porque se equivocan en los nombres, le pifian a los apellidos, se equivocan, al que estaba muerto lo dan por vivo y al que estaba vivo lo dan por muerto. O sea, una falta total de cualquier cosa, de humanidad sobre todo, pero después ni siquiera saben lo que hacen. No. Igual la lo hacen, impunidad que da el poder. Claro, la impunidad que da el poder, que como vos decías, 20 años más tarde va a ser, va a llegar a su punto más punto alto. Máximo. Me parece que está ocurriendo algo, no sabemos, no sabemos lo que está pasando. Me parece que ¿Qué te están haciendo, Mati? No, me parece que está ocurriendo algo, me parece que están tomando la radio en este mismo momento, se pudrió todo. No, pará. ¿Cómo? Ponte guapa. Al aire, por favor. Bueno, y de esta manera lo que queríamos era hacer, decirle a Mati feliz día y que le dedicamos el programa. Te queremos, Mati. Sí, la extrañamos un montón. Una gran guapa. Exactamente, y bueno, todavía estamos preparando la silla, estamos calentando la silla para cuando vuelva. Sí. Y bueno, pasamos un programita donde uno de las columnas de donde estuvo nuestra querida letrada. Sí, la rompecabezas Mangone. Exactamente, así que bueno, eso, era para mandarle un beso, para decirle feliz día. Y antes de Mati escuchábamos a Vario, que es una banda de La Plata que nos acercó un EP, y bueno, pasamos un video con un tema de ellos. Así que los saludamos y los agradecemos. Y bueno, esto ha sido Ponte Guapa, sigue instrucciones para detener el tiempo. Los esperamos la semana que viene, agarren la calle. Chao. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more.
said? Don't you come back no more. I didn't understand Don't you come back no more. You can't mean that. Don't you come back. Oh, now, baby, please. Don't you come back no more. What you trying to do to me?